Bienvenidos a un episodio épico de la historia, donde conoceremos a Constantino XI, el valiente defensor de una ciudad que se mantuvo firme contra vientos de cambio. Desde el crepúsculo de su historia, el Imperio Bizantino, un fantasma de su antigua gloria, se mantenía erguido, desafiante ante el paso del tiempo. Las murallas de Constantinopla, testigos silenciosos de innumerables asedios, ahora susurraban recuerdos de una grandeza perdida. En este escenario, el imperio, antaño cuna de eruditos y bastión de la ortodoxia cristiana, se debatía en el borde del abismo. Era un tiempo cargado de incertidumbre, donde las intrigas políticas y rumores de guerra y desesperanza se entrelazaban en los corredores del Palacio de Blanquerna y las calles de la ciudad. La economía, en otros tiempos pilar de la envidia mundial, ahora languidecía, desgarrada por disputas internas y el peso de una historia que se resistía a ser olvidada. En este mundo, donde la esperanza parecía un eco lejano, las leyendas y los mitos brotaban en cada rincón. Entre ellas, destacaba la historia del fuego griego, un arma enigmática capaz de incendiar el mar, cuya composición era un secreto celosamente guardado por los bizantinos. Además, resonaba la profecía de que Constantinopla no caería hasta que la luna se ocultara por completo, una creencia que cobró un significado ominoso cuando un eclipse lunar en 1453 llenó de terror los corazones de los ciudadanos. En este caldo de cultivo de desesperación y misticismo emergió la figura de Constantino XI Palaiólogo. El último bastión de esperanza para un imperio agonizante. No era solo un emperador, representaba un legado milenario que desafiaba a desvanecerse en las sombras de la historia. Su ascenso al trono marcó el inicio de una lucha épica por la supervivencia de un imperio. El capítulo final en la larga y rica historia de Bizancio. La juventud de Constantino estuvo marcada por el esplendor decadente de este imperio en declive. Educado en las artes de la guerra y la diplomacia, fue moldeado en la tradición de los grandes emperadores bizantinos, pero a la vez era un producto de su tiempo, profundamente consciente de los enormes desafíos que enfrentaba su reino. Antes de su coronación, se sumergió en las complejidades de la política bizantina, un laberinto de alianzas frágiles y traiciones frecuentes. Sus viajes a lo largo del imperio, desde las soleadas tierras de Grecia hasta las nevadas cumbres de los Balcanes, le revelaron tanto la diversidad como las penurias de su gente. Fue durante estas travesías cuando Constantino se encontró con la leyenda del Caballero de la Profecía, un guerrero legendario destinado a entregar un mensaje crucial al último emperador en el momento más oscuro del imperio. Esta historia, que unía misterio y destino, cautivó a Constantino, llevándolo a reflexionar sobre su rol en esta profecía. Cuando Constantino se convirtió en emperador, no fue meramente una ceremonia de coronación, sino un pacto con la historia. Se comprometió a ser el escudo contra la tormenta, defendiendo no solo una ciudad, sino el legado de una civilización que había iluminado el mundo durante más de un milenio. Constantinopla, con sus imponentes murallas y su majestuosa Hagia Sophia, era un crisol de culturas, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Sus mercados bulliciosos, donde se entremezclaban idiomas y especias, y sus calles laberínticas contaban historias de un pasado glorioso y un presente incierto. Pero era también una ciudad de secretos y leyendas. Entre los muros de su gran catedral, se decía, se ocultaba una parte de la verdadera cruz de Cristo, un relicario de incalculable valor espiritual y simbólico. Otra leyenda hablaba de un laberinto subterráneo, un complejo de túneles y cámaras que se extendía bajo la ciudad. Algunos decían que escondía tesoros perdidos, otros
que era un refugio contra invasiones. En este mosaico de historia y mito, Constantino XI se encontraba en el centro de un torbellino. Consciente del valor simbólico y estratégico de Constantinopla, dedicó sus esfuerzos a fortalecer sus defensas y a revitalizar el espíritu de su gente. Era una tarea titánica. La ciudad era grande, sus murallas, aunque robustas, necesitaban reparaciones y los recursos eran escasos. Constantino buscaba inspirar a su pueblo, recordándoles la grandeza de su herencia. Organizaba festivales que revivían las tradiciones del pasado y promovía el arte y la cultura en un intento de reavivar el fuego del orgullo bizantino. Era un líder que no solo luchaba en el campo de batalla, sino también en el corazón y la mente de sus ciudadanos. En las calles y las plazas se respiraba un aire de determinación. Los ciudadanos de Constantinopla, aunque conscientes de las amenazas que los rodeaban, estaban imbuidos de un renovado sentido de propósito. Era como si, al enfrentar su posible final, hubieran redescubierto el valor de su legado. Capítulo 4. El asedio inminente. A medida que las sombras del destino se cernían sobre Constantinopla, Constantino XI, el último emperador bizantino, se encontraba en el epicentro de una tormenta inminente. El sultán Mehmed II, joven y ambicioso, había reunido un ejército formidable, determinado a conquistar la ciudad que había resistido durante siglos. Constantinopla, un crisol de historia y cultura, se preparaba para su prueba más dura. Constantino, consciente de la magnitud del desafío, movilizó a su gente en un esfuerzo desesperado por fortalecer las defensas. Las murallas, que habían resistido tantos asedios a lo largo de los siglos, se reforzaron con un nuevo sentido de urgencia. Los ciudadanos, hombres y mujeres, trabajaban día y noche convirtiendo cada calle, cada plaza, en un bastión de resistencia. En los astilleros se construyeron barcos y se fortificaron las cadenas del Cuerno de Oro, un esfuerzo titánico para asegurar que la ciudad resistiera tanto por mar como por tierra. Constantino, en un gesto de liderazgo genuino, se unió a sus hombres en las murallas, no solo como un emperador, sino como un ciudadano más, compartiendo su suerte con el pueblo. Las iglesias se llenaron de fieles y las oraciones se elevaban día y noche buscando la intervención divina en la inminente batalla. En las calles se susurraba sobre profecías antiguas y presagios. Algunos veían en Constantino la encarnación de un líder prometido, destinado a salvar la ciudad en su hora más oscura. Capítulo 5. La batalla por el imperio. Con el amanecer de un día fatídico, las fuerzas de Mehmed II se presentaron ante las murallas de Constantinopla. Lo que siguió fue un asedio de proporciones épicas, una batalla que se grabaría en la memoria de la historia. Las catapultas y los cañones otomanos tronaron, enviando una lluvia de destrucción sobre las antiguas murallas. Pero los defensores de Constantinopla, liderados por Constantino, respondieron con una valentía igualmente feroz. Las batallas se libraron en las murallas y en el mar, donde los barcos bizantinos y otomanos se enfrentaron en un mortal baile de estrategia y fuerza. En tierra, cada pulgada de las murallas se convertía en un escenario de heroísmo y sacrificio, mientras que en el mar las cadenas del Cuerno de Oro resistían, desafiando los intentos otomanos de penetrar la ciudad. Constantino, en medio de la batalla, era una figura inspiradora, moviéndose entre sus hombres, luchando junto a ellos y alentándolos a resistir. Noches sin dormir, días de lucha incansable y una determinación inquebrantable definían el espíritu de la resistencia de Constantinopla. Capítulo 6. Legado y leyenda de su ciudad. Su legado se convirtió en una leyenda. En los años y siglos posteriores, la figura de Constantino XI
fue recordada no solo... Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Constantinopla y su último emperador, Constantino XI. Ha sido una narrativa llena de valor, estrategia y el inquebrantable espíritu humano, una historia que, aunque anclada en el pasado, resuena con fuerza en nuestro presente. Si te ha gustado este viaje por los pasillos del tiempo, explorando los entresijos de uno de los momentos más fascinantes de la historia, te invito a mostrar tu apoyo dándole me gusta a este video. Tu like es mucho más que un simple clic. Es un impulso que nos motiva a seguir creando contenido que te apasione, te informe y te transporte a otras épocas y lugares. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, te animo a que te suscribas al canal. Al suscribirte, no solo te mantendrás al día con todos nuestros futuros contenidos, sino que también serás parte de una creciente familia de aficionados a la historia, las leyendas y las grandes narrativas.